Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es jueves 13 de enero de 2022 y hoy os traigo la respuesta a un doctorando que me ha enviado un audio de WhatsApp con una pregunta. Entonces, bueno, os quería comentar que hay muchas maneras en las que os podéis poner en contacto conmigo. Siempre dejo ahí mi dirección, email, etcétera, la comunidad de Discord, en la nota del programa. Ahí tenéis cómo poder contactarme. Pero mucha gente me ha comentado que le resultaría mucho más rápido porque a lo mejor terminan de escuchar el episodio, tienen una pregunta en la cabeza y no tienen ganas de ponerse a escribir el email, etcétera, etcétera. Entonces, si os parece y os apetece, una cosa que podéis hacer es mandarme un audio de WhatsApp, ¿vale? Con vuestra pregunta, observación, comentario, lo que sea. Y si yo lo veo adecuado, pues, y si veo que puedo contribuir también, dedicaré un episodio, o a lo mejor varios, no lo sé, aquí en este podcast a responder esas preguntas que ya me han venido varias de varios doctorandos que parece que suelen ser los que más perdidos están, obviamente, al principio de la carrera investigadora. Entonces, lo dicho, si queréis mandar cualquier WhatsApp, cualquier audio, lo podéis hacer, os doy un número de teléfono. Esto no lo voy a poner en las notas del programa porque luego los buscadores lo pueden indexar y no es conveniente que llegue spam. Os doy este número, es el 653 067 844. Ahí podéis enviar vuestra consulta por WhatsApp y si puedo contribuir, pues lo haré con mucho placer porque me encanta ayudar a la gente en este aspecto y si puedo hacerlo con mi experiencia, pues mejor. Bueno, pues vamos al grano. El WhatsApp que me ha enviado es Alberto Partida, es un doctorando que está realizando su tesis en temas de blockchain. Entonces, os voy a poner a continuación el audio para que lo escuchéis. Ahí va. Hola, muy buenas, Horacio. Permíteme enviarte este mensaje. Primero para felicitarte por tu podcast de Investigando la Investigación. Lo escucho con frecuencia y me parece muy motivador y único en su naturaleza, en especial de los podcasts en castellano. Aprovecho esta ocasión para proponerte un tema. Soy un doctorando en temas de blockchain y quizás sea interesante para muchos doctorandos que tratases el tema de la revisión de artículos, ¿no? Recuerdo que en uno de tus primeros episodios, cuando entrevistaste a el gran Barbacid, él mencionaba que aún dedicaba mucho tiempo a la revisión de artículos y que eso le requería mucho esfuerzo, pero que era una tarea importante para él, ¿no? Entonces, creo que un episodio dedicado a la importancia de los artículos, cómo publicarlos, cómo llegar a que te los publiquen, eh, qué temas y qué puntos tienen muy en cuenta los revisores de artículos, sería algo que a todos los doctorandos que tenemos ese objetivo de publicar artículos, nos interesaría mucho. Nada más, sin más, agradecerte tu tiempo y mucha suerte y felicidades por tu podcast. Bueno, Alberto, pues muchas gracias por tus deseos para el podcast. Me alegro de que te guste y de que te sea útil. Y bueno, voy a tratar de dar una respuesta a todo esto que planteas. Bien, lo primero, no es fácil dar una respuesta, primero, dar una respuesta única ante esta respuesta, ante esta pregunta tan compleja. Y como veo un tema de interés, pues es posible que dedique capítulos posteriores a poder responderlo. Pero si me dijeras, vale, una respuesta en 5 minutos, vale, pues voy a intentar darte
daros, porque es un problema común a múltiples doctorandos, algunas indicaciones de las que me parecen las más importantes, las más claves, a la hora de enviar, a la hora de que un doctorando envíe un artículo y se lo acepten, que tenga la mayor posibilidad posible, perdón por la redundancia, que tenga la mayor probabilidad de que ese artículo pase bien por los revisores y termine al final siendo aceptado. Entiendo que es un caso único y que se refiere a doctorandos que van a enviar algunos de sus primeros artículos y que todavía están un poco verdes o un poco perdidos en este campo. Bien, un tema importante es que os diga lo que os diga, eh, muchas veces este es un proceso probabilístico en el sentido de que tú puedes tener el paper más impactante del mundo, escrito de la mejor manera posible, presentado de una manera bastante clara, pero si por lo que sea le llega a un revisor que ha tenido un mal día o le llega a 3 revisores que han tenido un mal día, vuestro artículo será rechazado, hagáis lo que hagáis. Esto es la vida misma y se puede aplicar a muchas facetas de la vida, ¿vale? Pero bueno, contra eso ya no podemos luchar, entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo lo mejor posible. Entonces, primer consejo, si estáis haciendo la tesis, es lógico que tenéis técnicamente un director de tesis, al menos uno. Y cuando digo técnicamente es que hay muchas situaciones, hay muchas maneras en las que puede pasar esto. Hay a veces doctorando que tienen asignado un director de tesis, pero por lo que sea no tienen mucho contacto con él, o ese director de tesis no tiene tiempo, etcétera, etcétera. Pero un director de tesis siempre debe tener tiempo para asesorar a la hora de escribir un paper, porque es un momento bastante importante en el que, por mucho que haya trabajado todo el doctorando, por muchas cosas súper interesantes que haya hecho, si ese paper no se envía, pues es como si ese trabajo pues, no existe. Por desgracia, es así. Entonces, lo primero, os tenéis que poner en contacto con vuestro director de tesis y él es el que os debe asesorar en primer lugar a la hora de presentar ese artículo y elaborarlo de la mejor manera posible. Esa yo diría que es la regla número 1. Bien, vamos a suponer ahora que esa posibilidad no existe y que por lo que sea estáis solos ante el peligro. Entonces, como estamos hablando o suponiendo que es uno de tus primeros artículos, lo más importante ahora mismo es que ese artículo lo envíes lo antes posible. Es decir, este truco, consejo muy importante. ¿Por qué? Porque muchos doctorandos, y a mí me pasaba en su día, tienden al perfeccionismo, a esperar a que todo esté perfecto, la redacción, la composición, las figuras, etcétera, y eso al final lo que pasa es que el tiempo corre y los meses pasan y uno se puede encontrar con que alguien publica algo muy parecido a lo que tú querías publicar y eso puede dar una serie de problemas. Entonces, lo más importante, como también hay que aprender aquí, es enviar ese artículo lo antes posible, aunque esté imperfecto. ¿Por qué? Primero, porque lo vais a hacer vosotros. Vosotros vais a redactar ese artículo la mayor parte de él. Entonces vais a saber realmente lo que habéis hecho. Luego, cuando lo enviéis, otro día hablaremos de qué revistas son las más convenientes, pero aquí las más convenientes, independientemente del área, es que os fijéis aquellas que os vayan a dar un feedback rápido, que lo evalúen de manera rápida, para que tengáis un primer feedback y entonces ahí es cuando vais a empezar a aprender qué es lo que habéis hecho bien, qué es lo que ha servido, qué es lo que no ha servido, dónde tenéis que corregir, etcétera, etcétera. Entonces, no desaniméis porque este proceso le pasa a los investigadores en todas las etapas, predoctoral, postdoctoral, jefe de grupo, etcétera, etcétera. Esto es, la investigación es así, ¿vale? Entonces, no desaniméis. Cuando tengáis todos esos feedback, vais a aprender y entender muy bien qué es lo que os falta mejorar y lo que no. Y entonces es cuando desarrollaréis mucho mejor la habilidad para poder escribir papers. Entonces, por resumir, en cuanto antes, aunque no hayáis descubierto la cosa más importante del mundo, enviar lo más pronto posible, por favor, ese artículo, ¿vale? Aunque haya, claro, obviamente tenéis que tener unos resultados mínimos para poder hacerlo y eso sí que os debe asesorar vuestro director de tesis por muy poco tiempo que tenga, ¿vale? Luego, tercer consejo importante, no me quiero extender mucho. Una vez escribís vuestro artículo, antes os comentaba de hacerlo lo antes posible, aunque vuestros resultados no sean perfectos, aunque quizás os falte algún experimento, da igual,
pero una cosa muy importante es la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escribís el artículo lo debéis hacer de tal forma que cuando el revisor lo lea, si os quiere buscar las cosquillas, que se lo tenga que trabajar. Es decir, tiene que tener una sensación de completitud. Los resultados experimentales son los que son, o los resultados teóricos o computacionales, pero el paper debe tener su título, obviamente, su abstract completo, su parte de introducción completa. Deben estar completas todas las partes y que a simple vista no se vea a ningún fallo garrafal. ¿Por qué? Cuando un revisor, aunque los descubrimientos que se reporten ahí fueran súper importantes, si el revisor empieza a ver fallos graves o gordos por aquí o por allá, enseguida va a ponerse un poco a la defensiva y subconscientemente va a empezar a decir, uy, esto no me gusta nada, aquí han tenido muy poco cuidado a la hora de presentarlo. Entonces, ya os digo, aunque los resultados sean impactantes, aunque haya descubierto la cosa más importante del mundo, el revisor va a estar por rechazarlo si ve muchos fallos de este tipo. Entonces, la presentación debe estar lo más bien hecha posible y que no se vean fallos lógicos de ortografía, de presentación de figuras, etcétera, etcétera. Bien, me podría extender muchísimo más, hay muchas más cosas a tener en cuenta, pero yo os aseguro que si tenéis en cuenta estas 3 mínimas que os he comentado y hacéis una vuelta a este ciclo, tener el paper preparado, enviarlo, coger el feedback rápido, obtener rápidamente el feedback de la revista y, muy importante, aquí tendréis una vuelta de ciclo de feedback. Ese feedback, ese ciclo, lo tenéis que tener la mayor cantidad de veces posible hasta que, 1, vuestro paper es finalmente aceptado, 2, cogéis experiencia para que la próxima vez sepáis iterar de manera más rápido y cogéis experiencia y vuestro paper sea aceptado de manera más rápidamente posible. Y tercero, y esto es otra cosa más importante, obtenéis resiliencia y paciencia para saber que este proceso es normalmente así de complejo, os hacéis más fuerte y no os desanimáis en este camino. ¿Vale? Bueno, pues Alberto, de momento lo dejo aquí por no extenderme. Si seguís estos consejos, os van a venir muy bien, estoy totalmente seguro. Y quedan muchas cosas que comentar. Creo que haremos una serie de episodios en los próximos capítulos del podcast para tratar más de estos temas. ¿Vale? Bueno, pues gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio. Chao. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en las notas del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4 como quieras, siempre viene bien. Muchas gracias, hasta luego.